días a todos, gracias por venir una mañana de sábado aquí, que cuesta un poquito con todos los quehaceres de los sábados, con una semana complicada y el sábado intentamos aprovechar, bueno, pues es un esfuerzo que hacéis y eso demuestra pues, que tenéis interés en ayudar a vuestros hijos y bueno, muchas gracias a todos por venir. Bueno, os presento a Jesús Bernal. Agradecemos muchísimo que venga aquí a dar un poquito de luz para todas las preguntas y cuestiones que tenemos. Me ha encantado de verdad ver todas las respuestas, habéis cumplimentado el cuestionario que se enviamos y, a pesar de que los problemas son comunes, ¿verdad? Como decía Jesús, ya salían todas las respuestas a vuestras preguntas en la charla, o por lo menos la mayoría, pero bueno, yo creo que a mí sí que me ha gustado ver un poco por porcentajes y un poco yo, no sé si es que soy también un poco de números, pues ver qué es lo que más, las preocupaciones que tenéis y qué es lo que más os interesa saber, ¿no? O sea, muchas gracias a todos por complementarlo. Gracias a Jesús y yo creo que él se presenta solo. Con lo que nos va a enseñar, yo creo que ya tenemos bastante presentación de él y muchísimas gracias por venir. Gracias. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Hiperactividad, de Dislexia y de Altas Capacidades por invitarme a compartir con vosotros esta mañana. Sí. Para mí es un placer venir a Burgos, me encanta la ciudad y me encanta venir a participar en este tipo de eventos. Lo llevo haciendo desde hace muchísimos años. He colaborado mucho con Ayudar prácticamente desde sus inicios. Es una de mis especialidades, el TDAH. Quizás también no solamente por interés profesional, sino por interés personal, porque yo creo que también soy un poquito hiperactivo. Por eso no me voy a subir aquí, me voy a quedar aquí abajo, no sea que, como no voy a parar quieto, no sea que salga en el vídeo luego cayéndome por las escaleras, ¿no? Y sea topic de esto, ¿no? O sea que voy a intentar evitar y acercarme a vosotros así. Me decían que me presentara, simplemente deciros que llevo 35 años más o menos trabajando en el ámbito de la adolescencia, de la infancia, de intervención con familias con dificultades en esta etapa, intervengo en consulta privada, también a nivel institucional, a través de la Junta. He trabajado en el equipo de problemas de conducta de la Junta durante todos estos años y he colaborado con muchas asociaciones de hiperactividad y otros colectivos en todo el territorio a lo largo de este tiempo. Y de los que más he aprendido pues han sido de los padres y de las madres que he atendido y de su propia experiencia para también incorporarla a mi propia experiencia de trabajo con mis hijos, ¿no? Que ya están en la etapa final de la adolescencia, que como sabéis pues dura casi hasta los 30 años. Hay esperanza. Bueno, de todas formas, los romanos no estaban tan perdidos, ¿no? Los adolescentes en la cultura romana duraban hasta los 27 años aproximadamente, 26-27. No sabían nada del cerebro, pero sabían muy bien que no se les podía permitir ciertas cosas. Vale, pues vamos a compartir este tiempo, tenemos 2 horas por delante, la idea es estar exponiendo durante 1 hora, hora y pico y después pasar a un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar tengo que deciros que no venimos a hablar de nuestros hijos, no vamos a venir a hablar de los adolescentes, sino que venimos a hablar de nosotros. Porque si no partimos de ahí lo tenemos bastante mal. ¿Y qué significa esto? Pues significa que tenemos que resetearnos un poco para intentar ser de ayuda a nuestros hijos en una etapa de crecimiento. Bueno, los hijos suponen cambios profundos. Si yo os preguntara, por ejemplo, los que estéis aquí, a las que estéis aquí, a quién queréis más en la vida, ¿no? Si yo te preguntara a ti, por ejemplo, ¿a quién quieres más? A mi hija. Evidentemente, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Pues yo siempre digo que
Es muy especial el vínculo que establecemos con nuestros hijos. Yo digo que los hijos no se tienen, los hijos se son. Esto es una putada entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que les pasa a tus hijos te pasa a ti. Y eso crea a veces una dependencia emocional brutal. Porque a quien más queremos, los que estamos en estas salas, a nuestros hijos. Por nuestros hijos daríamos la vida. Aunque muchas veces digamos, pero ¿para qué? ¿Qué día se me ocurrió a mí amar con esa pasión? Por los hijos daríamos la vida. Y sin dudar un solo instante. Por la pareja, pues hay días que diríamos, procedan con la guillotina, por favor, lo rápido y cuanto antes. Pero ese es otro mundo, ese es otro mundo. Estamos hablando de nuestros hijos, y por nuestros hijos daríamos la vida. Hasta el punto de que desear que a veces desaparezcan o que no estén, ¿no?, en ciertos momentos, no nos convierte en malos padres o malas madres. Forma parte de este proceso de intentar manejar en ciertos momentos la desesperación que nos entra con sus respuestas, porque a veces es desesperación. Pero hay un profundo amor incondicional hacia ellos. Y esto crea una dependencia, un vínculo que es de una naturaleza muy especial, y que determina posteriormente todo el proceso de vinculación con nuestros hijos. Porque la relación que tenemos con nuestros hijos parte de una dependencia absoluta. Si nuestros hijos cuando nacen no nos tuvieran a nosotros, se morirían. Parte de ahí hasta ir trabajando la autonomía, es decir, hasta aceptar que tú delante tienes una persona que no tiene nada que ver contigo. Tiene su forma de pensar, su forma de desear, su forma de inventar, sus decisiones, etc. Y tú no tienes nada que ver con eso porque es una persona independiente de ti. Este proceso es muy costoso desde el punto de vista emocional. Y hablaremos un poquito de este tema. Pero efectivamente los hijos producen cambios muy profundos, muy profundos. Cuando las cosas van bien, pues nos sentimos muy orgullosos de nuestros hijos, etc. Cuando las cosas van mal, pues nos provocan mucho sufrimiento. Bueno, ¿por qué no venimos a hablar de nuestros hijos? Porque venimos a hablar de nosotros. Nadie da lo que no tiene. Si tú quieres proporcionar a tu hijo confianza, tú tienes que tener confianza. Si tú le quieres proporcionar autocontrol, tú tienes que tener autocontrol. Si tú le quieres proporcionar el gusto por el deporte, tú tienes que hacer deporte. A lo mejor luego tu hijo hace deporte, o a lo mejor no, pero proporcionar, es decir, que uno viva las cosas que pide a su hijo, forma parte de esas condiciones que tenemos que crear. Porque esta es una frase importantísima de cara a los hijos. Nuestra función como padres y madres es crear condiciones para que nuestros hijos maduren y hagan su propia vida. Crear condiciones. La primera condición es que no se puede dar aquello que no se tiene. Si tú quieres que tu hijo tenga intereses culturales, tú tienes que tener intereses culturales. Es decir, tú creas condiciones porque los hijos aprenden por imitación, fundamentalmente, como todos los demás, como todos los adultos. ¿Qué significa esto? Que dentro de crear condiciones está la realidad de que tú asumas tu responsabilidad en eso. Si tú quieres crear que tu hijo acepte la autoridad en el instituto, tú tienes que aceptarla y no poner a parir al instituto, por ejemplo, o a los profesores. Porque si tú adoptas esa posición, estás permitiendo que tu hijo también te imite. Y la imitación es fundamental en el aprendizaje. Por lo tanto, lo que os quiero decir con esto es que reflexionéis sobre en qué punto estáis vosotros con respecto a todo eso, porque eso es fundamental, ¿vale? Por eso los hijos producen cambios importantes, porque promueven nuestro cambio. Y la idea no es tú tienes que hacer, hijo, sino yo voy a intentar cambiar para crear esa condición. Si queremos que nuestros hijos tengan relaciones sociales sanas,
nosotros tenemos que tener relaciones sociales sanas, porque de lo contrario no creamos esa condición, ¿vale? Luego a lo mejor nuestro hijo decide tener poquitos amigos o casi ninguno, y nosotros tenemos pues todo el pueblo, pero esa es una decisión personal. Para educar es una tarea para la que se necesitan ciertas habilidades. Por lo tanto, no olvidéis esto. Hay unas tareas que realizar y unas habilidades necesarias para adquirir para realizar esas tareas. Es decir, que si uno quiere cocinar, la habilidad que tiene que aprender es evidentemente todo ese proceso. Y cuando hablamos de habilidades, no hablamos de cosas que sencillamente heredamos. Las habilidades no se heredan, se aprenden. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser muy importante. Es decir, por el hecho de que biológicamente seamos padres o madres, esto no significa que tengamos las habilidades necesarias para desarrollarlo. Yo me puedo disfrazar de bombero, pero no soy un bombero. Hay muchas personas que se disfrazan de padres y de madres por el hecho de tener hijos, pero no ejercen de padre y de madre. Entonces, ejercer es hacer frente a unas tareas y desarrollar unas habilidades necesarias. ¿Qué pasa? Que en el proceso de educación y de crianza de los hijos, esas tareas van cambiando. Un niño pequeño tiene que saber muy bien qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas. Y nosotros podemos hacer un modelado muy cercano a eso. Pero luego hay que aprender que qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer depende más de él que de ti. Y tenemos que aprender a retirarnos. Eso también es un aprendizaje. Pero uno no se retira desde la desesperación. Cuando uno se retira desde la desesperación, lo que hace es decir, me da igual, haz lo que te dé la gana. Cuando uno se retira desde la confianza, dice, seguro que tú decidirás bien. Si necesitas mi ayuda, estoy aquí. Es totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, eso es un aprendizaje también. Y son habilidades que hay que adquirir. Durante la adolescencia hay que adquirir habilidades que están muy cercanas al monacato. Es decir, el silencio, la paciencia, la contemplación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las palabras sobran y hay que aprenderse a callar. Y esto no es fácil, morderse la lengua no es fácil. Hay una cultura en la que fundamentalmente lo que se hace es hablar. Da igual de lo que sea, pero hay que hablar. Esas habilidades, no perdáis la perspectiva, esas habilidades hay que adquirirlas. Cada uno puede decir, yo no soy paciente, ¿cómo adquiero, cómo aprendo a ser paciente? Pues tendrás que aprender a ser paciente, tendrás que ver gente que es más paciente, leer libros sobre la paciencia, ir a seminarios, tener retiros, hacer relajación, mindfulness, lo que sea, X. Pero claro que puedes adquirir paciencia, no pienses que no puedes hacerlo. Para adquirir cualquier aprendizaje, más o menos hay un acuerdo establecido que uno tiene que dedicar entre 8.000 y 12.000 horas. Si todos los que estamos aquí, por ejemplo, si uno quiere aprender a tocar el piano hasta el punto de dar conciertos, lo único que tiene que hacer es ir a clase entre 8 y 12.000 horas. Y entonces aprende a tocar el piano. Es decir, que incluso aquellas habilidades más complejas no están exentas del aprendizaje. Y nosotros, los que estamos aquí, queremos asumir las tareas de crianza y educación sin aprender, sin desarrollar esas habilidades. Y eso no se puede hacer. Hay dos orillas de las que hay que intentar huir en esta barca de la crianza y de la educación. En una orilla está el caos y en la otra orilla está la rigidez. Sí, es que si no tocamos se va, ¿no? Desde el ordenador. Vale, entonces hay dos orillas de las que conviene
también en Will, que es el caos y la rigidez. ¿Qué significa esto? Toda estructura familiar necesita cierta organización. Una estructura familiar de 2 necesita una organización pequeña. Una estructura familiar de 3 necesita más. De 4 necesita más. De 5 es la leche. O sea, tienes que coger, meterte a hacer una hoja Excel y decir, a ver, pero eso es planificar, organizar. Y esto es esencial. Y hay 2 personas encargados en el departamento de planificación y organización, que son el padre y la madre. Y hay que aprender, hay que desarrollar habilidades de planificación, porque de lo contrario, esa barca va una y otra vez al caos. Y el caos no ayuda absolutamente a nadie, y menos en una etapa en la que hay un caos interior bastante grande. Por lo tanto, es importante que invirtáis en organizar la vida familiar. ¿Quién hace qué, cuándo y cómo? De todo tipo de tareas y repartirlas. Y para eso hay que construir papeles, horarios, etc. Desde bien pequeñitos, ¿de acuerdo? Y la otra orilla que no es adecuada visitar continuamente es la rigidez. ¿A qué me refiero con la rigidez? En que durante la adolescencia hay que hacer muchas excepciones. ¿Cuántas? Las que buenamente se puedan. ¿Y en qué momento hay que hacer excepción? Cuando la cosa se pone muy mal, ¿no? Y que cuando uno imponer cierto orden implica cierta violencia. Hablaré un poquito de este tema más adelante. Bueno, otras consideraciones que me gustaría compartir con vosotros. Todos los que estamos aquí, cuando hemos tenido hijos y hemos llegado a casa, cuando nuestro bebé, pues a mí me pasó, en el medio del pasillo había una caja que ponía ábrase en caso de ser padre, ábrase en caso de ser madre. Son cajas que todos las conocemos, ¿no? Yo por lo menos la vi ahí. Cuando tú llegas y abres esa caja, ¿qué te encuentras? Lo que tus padres hacían contigo. No hay otra cosa. Hay casos en los que hay algunos libros que se han leído durante el embarazo, unos cuantos. Están muy bien. Son libros que luego se van arrinconando, dejando a un lado, y algunos incluso provocan sentimientos muy desagradables consigo. Le querría ver yo a este que escribió este libro. ¿Por qué? Porque la experiencia nunca está en los libros. La experiencia pertenece a lo que se vive. Y la mente no experimenta. La mente lo que hace es configurar una realidad determinada. ¿Vale? Entonces, es muy importante que durante la adolescencia de nuestros hijos intentemos leer algún libro, no muchos, no nos volvamos locos, pero fundamentalmente hay que intentar tener siempre a mano el libro gordo de Petete, que luego explicaré en qué consiste. Por esto sabemos que el libro gordo de Petete soluciona todas las cosas. En esa caja, ninguno parte de cero. Criar y educar a los hijos es un acto consciente, no es un acto biológico. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ser conscientes de la mochila que llevamos. Todos llevamos una mochila, ¿eh? A veces en esa mochila hay padres ausentes, madres desreguladas, padres con dificultades de autocontrol. Eso por decir cosas leves, que podemos hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Y necesariamente tenemos que hacer una labor consciente sobre lo que eso nos implica, sobre lo que eso nos condiciona, porque esos son condicionamientos, ¿vale? De tal forma que en esa caja que abrimos y que pone ahora sí en caso de ser padre o madre, hay cosas, experiencias que hemos vivido que son útiles y hay otras que son dañinas y completamente inútiles. Y no estamos condicionados a repetirlas, ni determinados ahí. Por lo tanto, tenemos que tener una conciencia clara de lo que fue nuestra infancia y de lo que recibimos de nuestros padres.
Y hay cosas que conviene guardarlas y hay otras cosas que conviene tirarlas directamente. Porque lo que nuestros padres hicieron con nosotros no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver solamente con ellos, con lo que ellos decidieron y con lo que ellos estaban dispuestos o capacitados para hacer. Por lo tanto, no se trata de juzgar, pero se trata de tener una conciencia clara. Como todos los que estamos aquí somos adultos y aquellos en los que todavía sus padres viven, pueden establecer una relación con sus padres de adulto. Y todos los que estamos aquí sabemos lo difícil que es eso. Y como cuando estamos con nuestros padres, nos colocamos como niños todavía, o como hijos. Y no nos atrevemos a decir, yo no pienso así. ¿Vale? Por ejemplo, ese trabajo hay que hacerlo. Porque cuando nosotros ponemos límites a nuestros padres en un momento dado, o somos sinceros con respecto a lo que pensamos, sin miedo a lo que nos dirán ellos, sin miedo a ser juzgados o rechazados, automáticamente esa habilidad la desarrollamos para nuestros hijos. No sé si me explico. Es una habilidad que se desarrolla para los de arriba, pero la desarrollamos también por los de abajo. ¿Por qué? Porque es una habilidad que adquirimos. ¿Vale? Hay padres que lo hacen bastante bien. No sabemos por qué. Bueno, tienen esa suerte, han hecho fueron a Lourdes de jóvenes, un milagro, lo que sea. Y hay padres que dicen, joder, pero esto para también, ¿no? Tiene una rabieta a su hijo, se acercan, son pacientes, dicen, mira, yo te espero aquí cuando se te pase la rabieta, adolescente. Esos son los que hay que copiar. Y esos son los que hay que decir, oye, perdona, me ha gustado mucho cómo has manejado esta rabieta. ¿Me puedes decir cómo lo haces? ¿Qué habilidades tienes? Y el padre te dirá, no lo sé, la verdad. Simplemente me sale. Pero es importante fijarse en esto. Porque hay padres que en ciertos momentos, todos a veces lo hacemos rematadamente mal, ¿no? Pero hay algunos que persisten todavía en esa decisión, ¿no? Y de estos no hay que fijarse, ¿eh? Por lo tanto, abramos los ojos para padres y madres que lo hacen bien, o para también circunstancias que podamos aprender esas habilidades. Los libros son una, en YouTube hay cantidad de vídeos, gente que habla con bastante sentido común. No nos cerremos a eso. Lógicamente, luego tenemos que hacer lo propio. Es decir, esa persona nos está diciendo algo que le funciona a él. Eso no significa que nos funcione a nosotros, pero desde luego algo que funciona tiene más posibilidades de tener éxito que algo que no funciona. Por lo tanto, imitemos y de alguna forma aprendemos de otros padres. Y también aprendemos de nuestros hijos. Hay que escucharles, porque ellos también tienen razón en lo que dicen a veces. Entonces hay que aprender de ellos. Ellos van madurando y van asumiendo cada vez más comprensión del mundo y de sí mismos. Y también tenemos que escucharles. Y cuando tu hijo te dice, no seas tan pesada, mamá, conviene hacerle caso, porque probablemente seamos pesados. Claro, los padres y las madres siempre tenemos una respuesta ante eso, es, soy pesado porque tú no haces lo que te digo. Si lo hicieras, dejaría de ser pesado. Por lo tanto, eso es una pescadilla que se mueve la cola. Y siempre hay alguien que tiene que interrumpir esa secuencia. Es el adulto. ¿Vale? Bueno, aquí hay un aspecto muy importante que son las expectativas irreales, ¿no? Habría que añadir, renunciar a las expectativas irreales, porque hay expectativas reales. Que le vaya bien a mi hijo, yo que sé, que encuentre trabajo, que encuentre un buen compañero o compañera, yo que sé, pues este tipo de cosas son deseos, expectativas nobles y honestas y reales. Pero las expectativas irreales son las que nacen de la frustración y por eso las podéis identificar. Cuando tenemos una expectativa irreal, siempre provoca frustración, enfado. Y siempre esa expectativa está comparada con otra realidad que no existe. Entonces,
si la expectativa está aquí y la persona está aquí, este espacio es el problema. Y es el espacio que crea la expectativa. Porque la aceptación de la realidad es fundamental, es comprender la realidad de la persona. Es que imaginaros, es como si nosotros tuviéramos a alguien, fuéramos a ver a nuestro padre o a nuestra madre y nos dijera: qué buen médico hubiera sido tú. Hay veces que lo dice. Qué buen médico, ¿no? Imaginaros, ¿no? Esto es, yo lo he vivido familiarmente, ¿no? Esto es como quien tiene una hija enfermera, en el caso de mi hermana, ¿no? Y mi madre siempre le decía: qué buena médico hubiera sido tu hija. Qué bien se te da esto, ¿no? Estaba poniendo ahí una venda o lo que sea, tal y cual, y no desaprovechaba ocasión, ¿no? Qué buena médico, ¿no? Entonces, las expectativas de los padres a veces están ahí, ¿no? Están siempre como diciendo, pero no lo soy. Entonces, ojo con este tipo de cosas, ¿eh? Y esto nos compete a nosotros, tenemos que trabajarlo también. Porque cuando alguien se siente frustrado por lo que su hijo hace o no hace, esto no tiene nada que ver con los hijos, tiene que ver contigo y con tus expectativas ideales. No metas en esto a tus hijos. Tus hijos son sanos, están creciendo. La mayor parte de los adolescentes, la mayor parte, crece bien y llegan a ser adultos sanos, por ejemplo, como nosotros, con nuestras cosas, ¿vale? Por lo tanto, ojo con estas expectativas irreales, ¿no? Y otro capítulo importante, ¿no? Otra consideración, ¿no? Que quiero compartir con vosotros, que es que la tarea de crianza y de educación tiene que ser compartida. Bien. La tarea de crianza y de educación tiene que ser compartida con tu pareja. Es decir, tu pareja está metida en esto como tú. Si tu pareja no acepta esto, es mejor que se vaya con su madre. Y cuanto antes mejor. ¿No? Cuanto antes mejor, porque no va a cambiar y lo va a acabar estropeando todo. Entonces, que se vaya con su madre, si no pasa nada, se van a entender fenomenal. Cuando digo con su madre, prefiero, bueno, si son varones o mujeres. Aquí hay un capítulo muy interesante. Yo, por ejemplo, Audra lo sabe, cuando vengo a dar un taller, o doy un taller siempre, las condiciones tienen que acudir. Por ejemplo, si me hubieran dicho a las asociaciones, oye, ¿cómo lo hacemos en esta charla? Yo hubiera dicho dos condiciones. Primero, la gente que viene tiene que pagar algo. Un mínimo, 5 euros, ¿verdad? 10 euros, aunque luego cojas eso y lo dones a donde sea. Y segundo, no se puede venir solamente un miembro de la pareja, tienen que venir los dos. Claro, hay gente que dice, bueno, entonces no puedo ir. Bueno, pues se hace una fila cero para aquellas personas desesperadas que no viene su pareja. Se les pone delante con unas bebidas, ¿no? Para facilitar. Pero es que esto es esencial. Es que esto es esencial, de verdad, creedme. Y ojo, yo siempre les digo, ahora hay algún padre que es muy valiente, ¿no? Y dice, porque yo, no sé qué, tal y cual, ¿no? Mi mujer, tal, no creo yo que haga nada, ni se separe, y tal. Digo, ojo, no pongas a una mujer a elegir entre sus hijos y tú, porque ya sabes dónde vas a ir. Los varones no, los varones, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Los hijos son importantes, pero bueno, no pasa nada, ¿no? No todos, pues, no quiero generalizar, pero bueno, hay muchas personas que me dicen, siempre en tus charlas dices que los hijos son de las madres, no son de los padres. Digo, no, la titularidad es de los dos, pero luego la tarea y la efectividad ahí a veces no está bien repartida. No me refiero evidentemente a situaciones normales, ¿no? Sino a situaciones extraordinarias en las que tenemos a padres o compañeros que son ausentes en la crianza y educación de sus hijos, totalmente ausentes. Hay incluso varones que esto es una anécdota, ¿no? Que a lo mejor ignoran el curso concreto en el que está su hijo escolarizado. Esto es verídico, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Ni las materias que tienen. Cierto. Entonces, en un colegio me contaron que
enferma la abuela gravemente y va el padre a buscar al hijo. Esto es verídico y no es de hace 40 años, es de hace 4 o 5. Va a buscarle y le dicen, pues vengo a buscar a mi hijo, ¿cómo se llama? Tal. Pues no tenemos, ¿en qué curso está? Pues, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 11 años, pues estará en el quinto, en sexto. ¿Dónde está el niño en el colegio? Era otro colegio que estaba al lado. A favor del padre hay que decir que estaban los colegios juntos. Es decir, que oye, que tampoco vamos a juzgarle, ¿no? Este es el típico caso que se tiene que ir a vivir con su madre. Bueno, a lo mejor es buena persona, buen hombre, no sé, pues es tranquilo, paciente. Una vez que haya pasado la crianza de los hijos o los hijos sean independientes y autónomos, ya puedes ir a convivir con él. No quiero que los varones que estéis aquí os sintáis mal, por favor. Hay gente que dice, soy padre o madre y voy a poder afrontar esto. Olvídate, no te da superpoderes la categoría de padre o madre. O sea, no eres la supergirl ni nada de esto, no eres nada de esto. Eres una persona con sus limitaciones, con sus errores, con sus confusiones, con sus dudas, con todo esto. Con eso es con lo que nos relacionamos con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre digo, ¿cuál es el peor padre o la peor madre del mundo? No el que comete errores, sino el que quiere ser perfecto. Es el bajo de todo. ¿Por qué? Porque nada le satisface. Siempre está frustrado, siempre está, joder, es que no coloca esto, mira cómo tiene la habitación, es que no sé qué, mira qué desastre, ha hecho la cocina pero prefiero que no cocine, porque deja todo tirado, es que no sé qué. ¿Vale? Entonces, ser padre o madre no te da superpoderes. Y la perfección no existe, como tú la quieras, vas de culo. Y si la quieres en una etapa en la que, porque un niño hasta puede hacerlo muy bien, ¿no? Siempre cuando los padres siempre decimos, cuando era pequeño, mira, no te puedes imaginar, no hacía falta decirle las cosas. Entonces, claro, pues, pero ahora es un desastre. Claro, pues si tú tienes un adolescente que te dice, sí papá, gracias, me voy a acostar, son las 10:30, tengo que dormir 2 horas. He dejado el móvil ahí fuera, es una fuente de distracción. Mañana tengo examen de filosofía, tengo a Platón, he reflexionado mucho. Te veo un poco confuso, papá. Por favor, llevarle inmediatamente a alguien en salud mental, porque algo mal tiene que estar ocurriendo, es algo malo. Y luego hay padres o madres que piensan que no han tenido hijo, que les ha salido un brazo. Y entonces van por el mundo con una dependencia absoluta. Entonces están continuamente pegados desde el punto de vista emocional y funcional a sus hijos. Entonces son la típica madre, ¿no? Que yo recuerdo a mi madre cuando salíamos de excursión, ¿no? Que pues si la excursión, si salíamos a las 7 de la mañana, se levantaba a las 5, ¿no? Y allí en la mesa de la cocina tenía preparado absolutamente todo. Te he metido una servilleta para, pues, si la necesitas. Ah, no, espérate, voy a meter otra, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprender a desligarse de todo eso. Hay que aprender, sobre todo en la adolescencia, que tú asumas tus propias responsabilidades, que hablaremos muy despacio de este tema, ¿eh? Bueno, en la adolescencia no es sinónimo a problema. Eso en absoluto. La mayor parte de adolescentes se desarrolla de forma sana. Es una etapa normativa y los problemas que normalmente tenemos con los adolescentes se llaman normativos. ¿Qué significa? Que prácticamente es algo que todos los adolescentes más o menos hacen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos compliquemos mucho con respecto a esta situación. A nuestros hijos les irá bien.
Los que estamos aquí somos familias más o menos estructuradas. ¿Qué es una familia estructurada? Pues una familia que paga impuestos, que se levanta a trabajar por la mañana, esto es. Y que a veces el frigorífico hay unos yogures, hay un poco de carne, un poco de pescado, un poco de verdura, un plato de pocho también, pero digamos que esto es una familia funcional. Las familias disfuncionales son aquellas que el niño desayuna según va a la escuela, en lo que esté abierto. Normalmente es ahora en un kiosco, y ya sabemos lo que se compra en ese kiosco. No se compra un sándwich vegetal. Bueno, los adolescentes tienen dos necesidades básicas: individuación y pertenencia. Esto es clave, es decir, aunque un adolescente rechace a la familia y diga, oh, ojalá no estuvieras, no sé qué, tal y cual, parece que soy un adoptado, bueno, me dicen mucho, ¿no? O es que estás loca, es que de verdad que asco de madre, que todas estas son expresiones que los adolescentes dicen, que son muy agradables, son prácticamente agradables, ¿no? Que te suelen decir cosas auténticas burradas, ¿no? Y eso que expresa pertenencia e individuación, las dos cosas. Es decir, nos necesitan para mandarnos a la mierda y nos necesitan para el proceso de individuación. Como Freud decía, la necesidad de matar al padre, de enfrentarnos. ¿Por qué? Porque la familia, el padre y la madre representan la autoridad. La autoridad que un adolescente cuestiona y que un adolescente manda a la mierda en muchos momentos. Nos manda a nosotros, manda a los profesores y manda a que se ponga adelante. A sus amigos no, sus amigos son perfectos, lo hacen todo bien. Y los padres de los amigos también lo son. Vale, por lo tanto, creemos condiciones adecuadas. ¿Cuál es la condición para la individuación? Respetar los tiempos de nuestro hijo, los espacios de nuestro hijo, en los que no tenemos que entrar. Por ejemplo, la habitación. Y una de las bromas que le decía a mi hija era: hija mía, me sales muy barata. ¿Por qué? Porque no sé por qué, si por ejemplo un día en el suelo de tu habitación hay unas bragas, por la noche hay dos. Joder, ¿qué es que al día siguiente había tres? Le decía, Vicky, que se llama mi hija, Vicky, es una verdadera maravilla lo tuyo. Prueba con algún billete de 0 sobre él. Entonces me miraba así como diciendo, eso pertenece a la individuación. Y muy importante, nuestros hijos van aumentando de edad y nuestro margen de maniobra va disminuyendo. ¿Cuál es el margen de maniobra? Fundamentalmente aprender a callarse y aprender a decir, esto te compete a ti, esta es tu responsabilidad. ¿Y qué responsabilidades tiene un adolescente? Pues prácticamente desarrollar su vida, que no nos compete a nosotros. Es decir, nosotros no podemos asumir las responsabilidades, no les podemos limpiar el culo. No lo hacemos, ni les damos de comer con la cuchara, ¿no? Pues exactamente igual lo demás. Es decir, no podemos asumir que tenga la habitación de determinada forma como a nosotros nos gusta. Porque si tú tienes dos opciones cuando la habitación de tu hijo adolescente está hecha un verdadero desastre, porque esto forma parte de la realidad del adolescente, y es, 1, ordenarla, 2, pasar. En ambas opciones no puedes hablar. Es decir, hay días que dices, joder, qué habitación, madre de Dios bendito, la voy a ordenar. Ordena, dejas. Y es muy importante que no digas nada, ni siquiera esas miradas, ¿no? ¿Qué es la vieja? ¿Has subido a la habitación? ¿Sí, a la habitación? Sí. ¿Y? Tú lo haces porque tú quieres. Se acabó. Nada más. Y es muy importante pensar que lo vas a poder hacer durante muchas veces, todas las que quieras, porque esa habitación que está impoluta tiene el tiempo contado. Y dices, ¿cómo puede ser tan rápido que se resuelve? Sí, pero instantáneo además.
Mi hijo, por ejemplo, una de las cosas que hacía era cuando se acababa de duchar, pues cogía la toalla, se iba a su habitación, evidentemente, para cambiarse, pero la toalla pues permanecía en un lugar de la habitación. Luego se duchaba, no estaba su toalla, cogía otra. Varias toallas. Vale. Muy importante en la adolescencia. Con los niños, cuando uno tiene niños pequeños es muy importante que se note que está, aunque no esté mucho tiempo con ellos. Pero cuando se está hay que estar muy presente. Con los adolescentes no se tiene que notar, pero tienes que estar muy presente. O sea, tienes que estar físicamente al lado del adolescente. A los adolescentes no se les puede dejar solos, pero sin que se note. Entonces, tu adolescente está en casa por la tarde, tú estás por la tarde también, ¿no? Evidentemente, si tu hijo adolescente está estudiando, tú no puedes ponerte a ver la tele, o a jugar a la Play, o a la tablet, porque él puede verlo y decir, joder, qué putada, ¿no? Qué putada. O sea, tengo que estar estudiando mientras mi padre se está tocando las narices aquí, mi madre, ¿no? Claro, siempre puedo decir, se siente, eso ya me tocó a mí. Pero como tú estás acompañando en un proceso en el que tu hijo se desajusta a la mínima, creas condiciones. Entonces, mientras tu hijo está estudiando, pues tú te dedicas a leer, por ejemplo, o a hacer algo online, que sea algo de formación, X. Pero no se lo pones tan mal que puedas estar ahí jugando a la Play, ¿no? Mientras tu hijo está estudiando, por ejemplo. Pero tú estás, y a las 2 horas, o a la hora, o a la media hora, depende de lo que es de tu hijo, pues dices, ¿qué tal vas? No entres, vete fuera. Te he preparado un sándwich con un batido de colacao, ¿no? Sándwich que no sea vegetal, por supuesto. Tiene que ser un sándwich de nocilla o algo que realmente les guste. Y entonces tú se lo dejas ahí, que me dejas en paz tal y cual, se lo dejas, como cariño, y te vas. Se lo va a comer. Y cuando se lo coma, va a decir, coño, joder, esto está bien, ¿no? A lo mejor no lo piensa, no lo hará, pero cuando tenga 45 años, va a decir, me acuerdo de ese bocadillo que llevaba mi madre, ¿no? Es decir, estaba ahí, estaba mi padre, estaba mi madre. Hay que estar. Que se note muy poco, pero hay que estar. Porque los adolescentes cuando están solos se desregulan muchísimo, muchísimo. Los niños no, pero con los adolescentes sí. Así que hay que dejarlos solos, pero tampoco mucho tiempo. Esos adolescentes que están la tarde entera solos durante toda la semana, mal. Bueno, la adolescencia es prolongada hasta que el área prefrontal, que es el área de las funciones ejecutivas, acaba su proceso de milenización en torno a los 30 años. O sea, tela marinera. Funciones ejecutivas, tomar decisiones, funciones ejecutivas, autocontrol, funciones ejecutivas, planificación, funciones ejecutivas, un montón de ellas que son las realmente importantes, las que nos convierten en seres humanos con capacidades cognitivas plenas. Pues esas maduran en torno a esa edad. No quiere decir que hay aspectos que vayan madurando, pero desde luego esa complejidad del ser humano que es capaz de comprender, de aceptar, de no juzgar, de serenarse, de manejar la desesperación, estamos hablando de cosas que llegan muy tarde. Algunos de los que estamos aquí estamos trabajando en ellas todavía. Bueno, me voy a detener ahora en esos capítulos. Voy a hablaros un poco de la comunicación, de cómo mantener los límites y gestionar las responsabilidades con los hijos, la devolución de competencia, resolver conflictos que pueden surgir, el tema de las tareas escolares, del trabajo escolar, y un capítulo fundamental que está muy relacionado con la salud mental de los adultos, los que estamos aquí, que es las acciones de autocuidado. Somos padres a tiempo parcial. Cuando uno tiene hijos pequeños o tiene muchos, ese tiempo parcial es muy pequeño.
pero siempre hay que vivir para más cosas que no sean los hijos. No se puede estar orbitando alrededor de ellos como si fuéramos un satélite, como si fuera lo único que existe. Eso ni de coña, ¿vale? Bueno, comunicación. Fijaros, cuando hablamos con nuestros hijos, la comunicación es una de las experiencias más importantes para que nuestros hijos puedan experimentar confianza. Luego hablaré de los abrepuertas y cierrapuertas en la comunicación, es decir, qué aspectos son los que en la comunicación pueden facilitar esa confianza y qué aspectos llevan al adolescente marcha atrás y decir, bueno, aquí no se puede hablar de nada, ¿no? Tenemos que desarrollar esta habilidad. Tenemos que aprender a comunicarnos con un adolescente, cosa que no es fácil. Y no es lo mismo comunicarnos con un adolescente que con nuestro hijo de 8 años. Es que no tiene nada que ver. Ese código nosotros lo tenemos que aprender. Nuestro adolescente no lo tiene aprendido, pero nosotros sí. Es como el código cuando hablamos con una persona mayor. ¿Cómo nos adaptamos a ese código? Pues con un adolescente tenemos que adaptarnos y saber que hay cosas que ocurren en el acto de comunicación con nuestro hijo adolescente que no podemos darles importancia y que no pueden provocarnos una reactividad emocional, porque entonces no estamos utilizando un código adecuado. Cuando los hijos tienen dificultades y estamos trabajando en un colectivo, 3 colectivos en los que pueden aparecer dificultades, algún tipo de trastorno, de diagnóstico, es muy importante hablar sobre eso. Pero lógicamente, cuando nos comunicamos y hablamos con nuestros hijos sobre los problemas que tienen, por su trastorno de lenguaje, por su hiperactividad, por estar descolocados, porque yo siempre digo que los iguales siempre se comprenden muy bien, porque son la punta que sobresale, y el martillo siempre golpea la punta que sobresale, en un sentido o en otro. Hay un libro muy interesante que se llama Lejos del árbol, que Andrew Solomon, que es un psiquiatra americano, en el que en los capítulos aborda diferentes diferencias en la infancia, ¿no? Habla de altas capacidades, habla de personas pequeñas, habla de personas transgénero, habla de muchas cosas y llega a la conclusión de que los diferentes se entienden, claro. Pero los diferentes lo pasan muy mal, porque esta sociedad no acepta la diferencia. Esta sociedad lo que quiere es la uniformidad más absoluta, de pensamiento y de acción. Y los medios de comunicación van dirigidos fundamentalmente a eso. A que tú estés donde estés y vivas donde vivas, tengas la calle igual que en cualquier lugar del mundo, con el Starbucks, con el otro y con el otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros hijos sufren una diferencia. Y esa diferencia tenemos que entenderla, aceptarla, comprenderla, porque les añade a veces un sufrimiento del que no son capaces de hablar. Por eso es importante que hablemos sobre esto. Pero claro, ¿qué ocurre? Un acto de comunicación siempre necesita 2 personas. Tú puedes desear hablar, pero a lo mejor tu hijo no. Por lo tanto, tienes que respetar eso, ¿vale? Bueno, confío que mi garganta no me dé problemas, porque he estado ahí medio malo. Entonces, tenemos que hablar de las dificultades que tienen nuestros hijos con nuestros propios hijos, con los hermanos, con la propia pareja y con la red social, con los abuelos, con los tíos. Saber que mi hijo tiene unas determinadas características y que hay veces que en lugar de hacer esto no hay que hacerlo, o en lugar de hablar de esto no hay que hablar. Si tú a un chaval que tiene mucho fracaso escolar le preguntas qué tal te va en el instituto, ¿qué quieres que te responda? Bueno, por lo tanto, si hay alguna dificultad específica, todos los miembros de la familia deben ser educados en esa dificultad. Hay que hablar, ¿vale? Tenemos que intentar, por todos los medios, decirles a nuestros hijos, al entorno de nuestros hijos,
las características que en ciertos momentos pueden tener, ¿no? Y educar, facilitar a los demás también eso, ¿no? Bueno, y la forma de hablar, que es algo que da muchos problemas con respecto a los adolescentes, es solo algo formal, no conviene considerarlo prioritario. ¿Qué significa? Que en esta etapa larga en la que vamos a estar con nuestros hijos adolescentes, en muchas ocasiones nos van a mandar a la mierda. E incluso hay lugares todavía peor. Pues nos van a mandar allí, ¿vale? Hombre, ahí siempre podemos encontrarnos con otros padres, ¿no? Me han mandado aquí. Vamos a hacer algo, a entretenernos, ¿no? Pero no hagáis un problema de las formas. No hagáis un problema de las formas, en ningún momento. ¿Se refiere a cuando dicen tacos y...? Sí, todo eso, sí. Estás loca. Estás neurótica, porque ellos son profesionales del diagnóstico de salud mental. Saben diferenciar perfectamente una neurosis y una psicosis. O sea, vamos. Estás neurótica perdida. Es ahí que incluso esto lo acompañan con caricias, empujones, quita. Yo siempre digo que los adolescentes son material altamente inflamable y tienen una lucha, como la sientas, estás perdido, ¿no? Es como cuando éramos pequeños, ahora ya no se encendías petardos y te saltaban en la mano, ¿no? Pues no enciendas eso, no lo enciendas. Es interesante también separar al equipo. ¿A qué me refiero con esto? Nuestros hijos, cuando tienes más de uno, claro, no tienen nada que ver uno con el otro. Ah, por cierto, se puede querer más a un hijo que a otro, ¿eh? No conviene decirlo. Pero entre nosotros, en ese lugar que es la mierda, solo faltaba que no pudiéramos hablar. Se quieren más unos hijos que otros. Es decir, te caen mejor. Y no pasa nada, no somos malos padres y malas madres por eso, en absoluto. Sencillamente eso forma parte de la realidad. Igual que esas personas, esto se lo comentaba un amigo que está casado 4 veces, 4 y separado, me decía, te caen mejor unos ex que otros. Digo, joder, en tu caso tienes una experiencia de la leche. Pues sí, te caen mejor unos hijos que otros hijos. ¿Y esto te convierte en mal padre? Pues no, es la realidad. Pero ojo, no puedes estar diciendo solo a tu hijo, evidentemente, y tienes que procurar, de alguna forma, que se note poco. Aunque eso lo siento de vez en cuando, que se note poco. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cuando hay varios hijos, hay que disfrutar de ellos por separado. Esto, cuando son pequeños, es esencial para sobrevivir. Entonces, como uno vaya siempre en manada, chungo. ¿Por qué? Porque si tienes a un adolescente, uno pequeño, uno del medio, 3 pequeños, uno te dice, otro de la otra, y dices, Dios mío, ¿pero esto qué es? No puedo atender a todo a la vez. Y claro, ¿qué pasa? Que si vives en pareja, pues lo tienes más fácil porque puedes repartirlo. Si tienes 2 hijos, la división es bien sencilla. Si tienes 3 ya se complica, con 4 ya. Y si estás solo, la cosa se complica mucho. Pero hay que buscar espacios y momentos para estar con los hijos a solas, para crear la relación con los hijos. ¿Cómo sabéis si habéis creado una relación sana con vuestro hijo? Pues hay un termómetro. ¿Cuál es el termómetro? Que tu hijo, según va cumpliendo edad, te diga, ¿comemos juntos? O bien que tú le digas, oye, Juan, vamos a hacernos una partida de bolos y tomamos una hamburguesa, y tu hijo te diga, vale. Eso es crear una relación. Entonces, cuando uno es adulto y quiere estar con su padre o con su madre en ese contexto, es porque se siente a gusto. Favorezcamos esto, creemos condiciones para que esto se dé ya desde bien pequeños. Por lo tanto, tenemos que intentar hacer cosas
con los hijos por separado dentro de lo que cabe, claro, porque la vida es muy complicada y el tiempo es limitado. Pero tenemos que intentar trabajar en ese sentido, en proporcionar a cada uno lo que necesita. Bien. Y abre puertas y cierra puertas en la comunicación. Esto es bastante raro porque no lo solemos hacer con nuestros hijos, pero hay cierra puertas, los que implica ordenar, mandar, advertir, amenazar, dar soluciones, que esto es algo que los padres hacemos mucho. ¿Por qué? Porque los padres sabemos mucho de todo. Entonces, oye, lo que tienes que hacer es moralizar, sermonear, juzgar, ridiculizar las lecciones. Y luego hay abre puertas, es decir, cosas que facilitan la comunicación y a través de esa comunicación se adquiere confianza. Tienes derecho a decir lo que sientes. Es decir, ahora, por ejemplo, cuando vayáis a casa y esté vuestro hijo en la habitación con el móvil, vuestra hija, entráis, os sentáis al lado y decís: cariño, tienes derecho a decir lo que sientes. Te va a mandar a la mierda, o bien te va a mirar ojiplático. Estás mal, estás mal. No es neurótica, tienes un trastorno de personalidad. Eres bipolar. No digamos si añades te respeto como persona con ideas y sentimientos, entonces ya se va a ir de su habitación. Déjame en paz. Puedo aprender algo de ti, de verdad quiero escuchar tu punto de vista. Fijaros, como padres o como madre, qué incómodo nos podemos sentir nosotros diciendo esto. Porque, diga un profesional, cuando se está en la consulta, eso forma parte de su trabajo, ¿no? Es como cuando vamos a un profesional a hablar de las dificultades que tenemos y el profesional dice: ¿cómo le entiendo a usted? ¿No? Y nosotros pensamos: una mierda, estáis sentadito en el despacho, qué tranquilidad. Este código, de la forma en la que sea, evidentemente adaptando el lenguaje, tenemos que incorporarlo. Por ejemplo, si nuestro hijo nos dice: es un rollo, he pensado en dejar de estudiar, no sirve para nada, pues nosotros en ese momento podemos decir: ¿qué dices? Pero mira, de verdad, como si no hubiera oído nada, porque... O podemos decir: ¿qué es lo que estás pensando en este sentido? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué has llegado a esa conclusión? Yo te escucho. Este es un acto tremendo, de habilidad y de aprendizaje. Claro, cuando se está en pareja, esto es muy complicado porque tienes que controlar también la otra variable. Si está por ahí, la otra variable va a ser tremenda. Vamos, ¿cómo se te ocurra dejar el instituto? Bueno, claro, tiene que pensar en el castigo, ¿no? Pero tiene que ser horroroso. A veces no hace falta decir nada, sencillamente pararnos y escuchar. ¿Vale? Escuchar. Cuéntame cómo has pasado. ¿Queréis una radiografía de cuál es vuestro estilo comunicativo con vuestros hijos? Muy sencillo. Cogéis una libreta pequeñita, manejable, que quepa en el bolsillo, con un lapicero. Hacéis esas columnas y desde el minuto 1 del día marcáis una X en la comunicación que tenéis con vuestros hijos. Por ejemplo, por la mañana, cuando vais a levantaros, decís: buenos días, cariño, sabes que es un día fenomenal, que puedes disfrutar de todo, del instituto que te está esperando. Un adolescente de esos que duerme como una marmota. Venga, levántate. Oye, de verdad, todos los días lo mismo, joder, la persiana, mira, ya te he hecho el desayuno, cariño, no sé qué, venga, vamos, levántate. Y media, no has salido de casa. Pues
vais anotando en la columna, ¿no? Quejarse, criticar, ordenar, mandar, amenazar, pum, pum, pum. Y luego también tenéis dos columnas positivas. Una, de evolución de competencia concreta. Cariño, dame un beso, joder, has dejado el lavavajillas, estaba más cargado, es que eres súper hábil, se te da muy bien esto, se te da muy bien lo otro, joder, qué bueno están estos espaguetis que has hecho, ¿eh? Esa pasta que está pasada, no lo siguiente, ¿no? Pero están ricos, la verdad, sirve para comer. No hay que mentir, pero más importante que mentir es que no se tiene que notar si mientes. Entonces, si mientes, que no se note, ¿no? Y mensajes de afecto incondicionados. Estos son condicionados a una tarea concreta. Nuestros hijos son hábiles haciendo cosas. Yo reconozco a veces muchas habilidades de mis hijos. A mi hijo, por ejemplo, se le da muy bien todo lo mecánico, es verdad. Le pides ayuda y si decide ayudarte, se le da genial. Puede que decida no, pero se le da muy bien. Y luego mensajes de afecto incondicionados. Es un beso, te quiero, buenas noches, hasta mañana. Bueno, rellenéis esto, al cabo de un día, todo lo que deis a vuestro hijo lo tenéis que colocar en una columna. Y cuando acabéis el día, hacéis recuento. Claro, fijaros, la comunicación es una forma de relación entre dos personas a través de la cual el adolescente experimenta confianza. Si los mensajes son críticos, la confianza no existe. Es decir, bueno, en resumen, hablar menos y escuchar más. Si no sabes qué decir, cállate. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que evidentemente con la comunicación favorecemos esa confianza. Y esa confianza a todo el mundo le sienta bien que confíen en él. Eso proporciona una autoestima, proporciona un buen sentimiento hacia ti mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con otro punto, que es el mantenimiento de límites. Este principio, que es tan sencillo, no es nada fácil, porque a veces tenemos una saturación de hablar. Hay que hablar menos, de verdad. Y ya sabéis que si no sabes qué tienes que hacer, no hagas nada. No hagas nada. No es importante a veces saber qué tienes que hacer, sino comprender qué no tienes que hacer. La lista con los adolescentes de esto no es adecuado es muy larga, porque aún no hemos descubierto la lista de qué es adecuado, pero mantengámonos ahí. ¿Vale? Bueno, mantenimiento de límites. ¿Qué significan los límites? Los límites significan el móvil por la noche, no. Para comer, no. Para estudiar, no. Exceptuando eso, todo lo demás. Entonces, que tu hijo está en el sofá con el móvil tumbado, viendo la tele no, porque la tele ya no la ve, es el móvil, pero a mis hijos les digo, oye, vamos a ver esta película, ya la he visto, yo la he visto en el móvil. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que exceptuando ese tiempo, tú no vas a interrumpir, tú no vas a intervenir. Te tienes que callar, porque has llegado a unos mínimos que son respetados en la medida de lo posible. ¿Qué significa? Que esa noche en la que tú te distraigas o no sé qué tal y cual, tu hijo va a meter el móvil en la habitación y se lo tira al WhatsApp hasta las 2. Va a ocurrir. Forma parte de la realidad. Caos, rigidez. Ustedes se van por el medio. El medio es que a veces ocurren cosas que, bueno, no desearías, son excepciones, pero las admites, ¿vale? Por lo tanto, ojo con aumentar el control parental. Es decir, cuando los hijos tienen dificultades, pensamos que lo que tenemos que hacer es aumentar el control parental, aumentar las normas, aumentar la presencia de lo que decimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a veces satura. Anticiparnos a las dificultades que pueden tener nuestros hijos también satura. Solamente se aprende de la experiencia. Esto es válido para los que estamos aquí y para nuestros hijos. Con la mente no se aprende.
Por eso moralizar, sermonear y dar consejos no implica un aprendizaje. El aprendizaje de nuestros hijos pasa por la experiencia, igual que el nuestro, ¿vale? Bueno, los límites son necesarios, pero siempre desde la proximidad. Nosotros no somos guardias jurados. La relación que establecemos con nuestros hijos es una relación emocional, está basada en el amor. Un profesor no establece esa relación con sus alumnos. Entonces, nuestro objetivo no es controlar la conducta de nuestros hijos. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros hijos para que aprendan a ser independientes y autónomos y puedan ir decidiendo cosas que les hagan bien en la vida. Y ahí acaba. Y mientras tanto, quererles todo lo posible, porque eso es incondicional, claro. ¿Vale? Nosotros hacemos nuestros límites establecidos. ¿Qué significa? Que el padre y la madre van juntos en esto. El hijo no busca a la madre para salvar una situación determinada, la busca como aliado, ¿no? No le digas nada a tu padre de esto. ¿Vale? Estamos hablando de estilos educativos, no estamos hablando de situaciones concretas. Todos hemos vivido situaciones en las que tu hija te dice: no le digas esto a mamá, no le digas esto a papá, no pasa absolutamente nada. Pero eso tú no lo puedes hacer como estilo educativo, ¿no? ¿Vale? Porque tú no puedes mantener secretos con tu pareja relacionados con tus hijos. Tienes que ser honesto con esto, ¿vale? Y esto las parejas saben muy bien a veces cómo manejarlo. Oye, me ha dicho Carmen esto, quiero que lo sepas, y me ha dicho que no te comentara nada porque te ibas a enfadar, no sé qué, tal y cual. Esto forma parte también de ese trabajo, ¿no? Pero lo comparto con mi pareja, ¿vale? Y la gestión emocional de los padres crea condiciones. ¿Qué significa esto? Tú no puedes pedir autocontrol a tu hijo si no lo tienes tú. Es como el padre o la madre que van por la calle sacudiendo a su hijo: de hecho te he dicho que no pegues, ¿no? Que es el ejemplo típico. ¿Qué significa? Que tú tienes delante a alguien que no se controla, que te grita, que te manda a la mierda, pero tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú llegas a ese extremo, estás usando herramientas que tú no las quieres para tu hijo. Y como tú estás modelando con el ejemplo, pues entonces tú tienes que controlarte, no ser reactivo y no responder. ¿Vale? Y esto es esencial. Entonces hay dos cosas que hay que hacer con los hijos y aprender, sobre todo con los adolescentes. Una, mira Carlos, de esto ya hemos hablado, tú verás lo que haces. Te da la vuelta y te vas. Dos, mira Carlos, me estoy disgustando mucho, me estoy cabreando en esta discusión y no quiero cabrearme, no es bueno para mí. Te da la vuelta y te vas. Independientemente de lo que haga tu hijo. Independientemente de lo que haga tu hijo. ¿Y dónde te vas? A otra habitación. Pero es que hay adolescentes que son muy insistentes y te persiguen. Y te vas al baño y cierras, y algunos se quedan en la puerta o a correr, o dicen: bueno, yo me voy a esperar aquí a que salgas. Entonces tú tienes que salir del baño, cogerte el abrigo, el bolso y dar una vuelta. Si tienes perro, pasas al perro. Si no tienes perro, compras 2 correas, las tienes a la entrada colgadas y sales con la correa. Que te ven sin perro y con correa, pues dirán: es que si total, ya oyen los vecinos las discusiones. No les va a extrañar nada. Y luego negociar y negociar como recurso. ¿Qué es negociar? A ver, si la hora de llegada son las 12 y tu hijo quiere llegar a la 1, digo yo, ¿y qué más da? La regulación que tiene que tener un adolescente para llegar a las 12 la tiene que tener para llegar a la 1, porque ese adolescente tampoco quiere llegar a la 1, quiere llegar cuando quiera. Entonces, a las 12:30, la 1, vamos a negociar. Si ahora son las 12, venga, dentro vamos a poner las 12:30 y si van bien las cosas, dentro de 2 semanas la 1.
no, porque yo quiero venir a la 1, porque no sé qué. Bueno, 12:30 y dentro de semana a la 1. Va a venir a la 1. ¿Qué quiere decir? Que la negociación se ha producido antes, ha habido una parte que ya ha tomado decisión. Llega tu hijo a la 1 y tú dices, a las 12:30, ¿qué pasa? O sea, tú te tomas esto por el pito un sereno, a ti te da igual, ¿Cuál es la mejor respuesta? Hola, cariño, ¿qué tal? Bien. Claro, decimos, pero es que el siguiente día va a venir a las 2. Bueno, pues si viene a las 2 ya veremos lo que hace. Pero es que a lo mejor no viene a las 2. Y nos anticipamos. Y no hay otra forma de resolverlo, ¿eh? Porque ya entras en el ring y en el ring estás perdido. ¿Y cuál es el ring? La confrontación. Entonces, cuando como padres hacemos así, para echar un pulso, ya lo hemos perdido. Porque tienes delante a alguien que no es capaz de regular. Gestión de responsabilidades. Muy interesante. A partir de los 8 años, un niño es capaz de llevar una casa por sí mismo. E incluso a veces trabajar. Esto nos puede parecer raro, pero en otras partes de este planeta es así. E incluso antes. Nuestros abuelos y nuestras abuelas, tenía una abuela que me decía que iba con 9 años a aspirar, o sea que mi propia madre también. O sea, lo que quiero decir con esto es que yo en consulta les pregunto a los chicos cuando vienen, les digo, les hago esta pregunta: ¿a qué edad piensas tú que un ser humano puede llevar una casa por completo, comprar, cocinar, planchar, lavar, apagar el gas? Si se rompe un grifo, cortar la llave de paso del agua, que vuestros hijos tienen que saber dónde está. Y algunos me dicen, 20 y tantos. Hay algunos, ¿sabes? Que ha dicho 30 y tantos, 18 tal. Claro, yo les digo a los padres, pobrecicos, tiene 17 hasta los 30 y tantos. Por favor, proporcionarles responsabilidades a vuestros hijos. ¿Cuáles? Todas. No les volvéis a lavar ni un pantalón. La fase de la lavadora es muy compleja, ¿no? Porque cuando a tus hijos les explicas, como dices, mira, a partir de ahora nosotros no vamos a lavar vuestra ropa. Yo llegué a esa conclusión cuando un día mi mujer me dice, mira lo que he encontrado en el cesto de la ropa sucia de nuestro hijo. Ropa sucia y 3 camisetas planchadas. Sí, planchadas, revueltas. Bueno, conclusión, les cogemos a dos y dijimos, a partir de ahora os hemos comprado un cesto de ropa que tenéis en vuestra habitación. Mira esto que hay aquí en la cocina, que tiene una ventana redonda, un ojo grande, que da vueltas, y si lo miraban así, como el gato a veces, que se pone así a mirar, toma una vuelta. Esto es un sistema muy complejo. Entonces, botones aquí, on, off, donde funciona siempre, donde funciona, y luego pues pones aquí la temperatura, ponerlo en frío, ¿verdad? Aquí se echa esto. Mira, así, qué curioso. Luego me he dado cuenta de que echan el detergente en cualquier lado. Les da lo mismo. Y me he dado cuenta de que la lavadora funciona también. O sea, ya he llegado a pensar que es una mentira lo de los compartimentos de la lavadora. Porque viendo a mi hijo... Bueno, el caso es que esa fase es muy interesante, ¿no? Yo siempre cuento como anécdota que, bueno, pues el proceso de la ropa implica que cuando se lava en la lavadora, pues tienes que tender, claro. Mi hijo, pues la primera vez que puso la lavadora, la segunda, pues la ropa estuvo como 4 o 5 días en el tambor, evidentemente cerrado. Y el olor a rata era una cosa indescriptible. Pero luego mi hijo, pues lo resolvía echándose colonia. Con lo cual, colonia más olor a rata, eso era ya indescriptible.
Entonces no le importaba. Antes de que entrara en casa se le oía. Pues ya viene. Bueno, pues he de decir que a día de hoy han aprendido. E incluso mi hijo entró en internet para cómo se quitaba el olor de la ropa. En YouTube. Ojo, la autoridad de un tutorial en YouTube es mayor que la nuestra. Entonces, lo aplicó. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es esencial que nuestros hijos empiecen a asumir eso. ¿Y qué significa que una persona asume una responsabilidad? Que no hay otra que la asuma. Ya está. Entonces, simplemente al principio, yo lo único que tuve que poner a salvo fueron mis calzoncillos. Porque claro, cuando se les acabaron a mi hijo, ya noté que había tirado de los míos. Digo, no, perdona, esto es intransferible. Pero eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje que es necesario, y como ese, tantos y tantos otros. Resulta que tú le estás diciendo a tu hijo, le estás diciendo que haga algo que se es capaz de hacer a partir de los 8 años. Y los hijos son capaces de hacer eso, por supuesto. Y hay que dejarles claras las responsabilidades. Estas son tus responsabilidades. Y apartarnos de ellas, y apartarnos con todas las consecuencias. Con todas. Fijaros, este tercer capítulo, este tercer punto del aprendizaje de la gestión económica, yo una vez trabajé con una familia, tenían 3 hijos, no eran adultos, pero casi 17 o 16, por ahí 15. Yo aprendí mucho de esa familia en este capítulo, porque me contaron, yo les pregunté, siempre les pregunto, ¿cómo arregláis el tema de la asignación económica? Y los padres me dijeron que al mayor le daban 160 o 170 euros al mes, a la otra 150 o 140, era proporcional, y al otro 120. Era una pasta. Y dije, bueno, pues es mucha asignación, ¿no? Ellos me dijeron que eso lo habían aprendido de unos amigos que tenían también 2 hijos. Lo importante no es la asignación que tú les das a tus hijos, lo importante es lo que entra dentro de esa asignación. Y los padres no les pagaban nada. No les compraban nada. Su cumpleaños a lo mejor, pues una sudadera. El resto corría a su cuenta. Entonces estos padres lo que hacían era, tenían una cuenta cada hijo, y en esa cuenta les ingresaban el dinero a primeros de mes, y tenían una tarjeta monedero, una tarjeta de débito, y funcionaban así. Y lógicamente el móvil que tenían estaba en esa cuenta. No como nosotros, que le tenemos con nosotros porque sale más barato. No. Está en tu cuenta. Y lo pagas dentro de esos gastos. Me pareció increíble la idea. Entonces nosotros, mi mujer y yo, pues dijimos, oye, vamos a ver esto. Y lo hicimos y la verdad es que muy bien. Entonces, lo importante no es la asignación que tienen, sino la responsabilidad que tienen que asumir. Y no hay nada como experimentar que a mitad de mes te quedas sin dinero. Lógicamente, aquí no hay un Banco Central Europeo que viene a salvarte. No tienes dinero, lo siento, tendrás que aprender. En algunos casos extremos, en los que había pérdida de la línea de teléfono porque no se había pagado, se podía llegar al rescate con intereses. Sí, porque así funciona el mundo. Entonces, ¿qué significa? Pues que te das cuenta cómo los hermanos se prestan dinero entre ellos, siempre hay uno que ahorra más que el otro, este tipo de cosas. Y esto es esencial. Los hijos tienen que aprender a gestionar la economía desde bien pequeños. Estos padres, de los que yo aprendí esto, eran muy curiosos, porque, por ejemplo, cuando estaban en casa y decían los chicos, ¿por qué no pedimos una pizza para cenar? Pues decían, no tenemos problema, pero esa pizza era escote. Un buen aprendizaje. Entonces, si tu hijo tiene una propina y sales con él a la calle y quiere tomarse un helado, pues depende
dependiendo de la propina que tiene y de la edad que tiene, ese lado puede ser subvencionado a la mitad, un 10%, o nada de nada. Es decir, mira, tú coge tu propina si te quieres comprar algo. Esta es una responsabilidad fundamental. Y cuanto antes lo hagáis, mejor. Y no tenéis problema. Simplemente tenéis que precisar qué cantidad va a cobrar al mes. Y ojo, no lo hagáis dándole dinero. Utilizar una cuenta, una tarjeta monedero, etc. Ellos tienen que acostumbrarse a esto. Y vivimos en un sistema en el cual está la habilidad de tener control sobre el dinero es esencial. Cuanto antes haga, mejor. Está dentro de las responsabilidades. ¿Qué responsabilidades puede tener un adolescente en casa? Todas. Todas las que queráis. Pero ojo, si le proporcionáis una responsabilidad, tenéis que apartaros de ella. Las palabras son acciones. Si tú a tu hijo le das una responsabilidad y luego resulta que tu hijo lo hace o no lo hace y tú estás detrás criticando, pues malo. ¿Vale? Otro capítulo importante es cómo devolvemos competencia a nuestros hijos. Fijaros, esto es muy interesante. ¿Qué término es este de la competencia? La competencia es sentirse útil. La competencia es sentirse valorado. Las críticas constantes minan la competencia y a uno le acostumbran a que es percibido como incapaz de. Y siempre que devolvemos competencia, estamos sembrando autoestima. Siempre. ¿Vale? Entonces, nuestros hijos, algunos tienen dificultades, pero no significa que sean esas dificultades. ¿Vale? Yo puedo tener miopía, pero yo no soy un miope. Yo cuando duermo no noto la miopía, por ejemplo, o en otros momentos. Entonces esto hay que distinguirlo bien. Tiene dificultades, pero no es una dificultad. Por lo tanto, si nuestro hijo tiene una responsabilidad determinada y no la ha realizado, no le podemos decir eres un desastre. Sencillamente, oye, no has hecho esto que tú habías comprometido en hacerlo. Punto. Ya está, nada más. Y nos retiramos. Porque a lo mejor, si nuestro hijo tiene la responsabilidad de recoger lavavajillas, a lo mejor no lo hace cuando nosotros queremos, lo hace cuando a él le viene bien. Y eso hay que aceptarlo. ¿Vale? Culpabilizar enseña a ser un incompetente. Por lo tanto, ojo con esa comunicación que decíamos al principio, de echar la culpa. Eso enseña a ser un incompetente. Y el adolescente con dificultades tiene que experimentar que es exitoso en algo, o en mucho, y sobre todo lo es para sus padres. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros hijos están en un entorno escolar que les devuelve incompetencia, fracaso escolar. Pero nosotros no estamos en esa liga. Tenemos que decirle, tú eres más que la nota que sacas. Esto es una parte de tu vida y otras partes de tu vida. ¿Vale? Por lo tanto, mejorar la reputación del adolescente es fundamental. Y ojo con lo que decimos de nuestros hijos. Hay padres que hablan muy mal de sus hijos. Esto es un desastre, que no sé qué, es un vago, no sé qué. Y lo hablan delante de los amigos, delante de la familia de origen. Tienes que hablar bien de tu hijo. Y decir, ¿qué tal? Mi hijo es una maravilla. Sabe hacer cantidad de cosas. De vez en cuando coloca la habitación que no te puedes imaginar. De vez en cuando, por ejemplo, también pone la lavadora, se encarga de sus cosas. Está haciendo muchas responsabilidades. Ese de vez en cuando, pues una vez al mes, 2, 3, pero es de vez en cuando. Pero hablamos bien, y si hay gente delante, mejor. Ojo con las dificultades específicas, ¿no? Hemos hablado, trastornos del lenguaje, hiperactividad, etcétera, provocan una vulnerabilidad añadida. Entonces, si somos críticos e intransigentes y con expectativas reales, el impacto en la autoestima puede ser enorme. Entonces, la autoestima, digamos que es un indicador, es un elemento de protección para la vida. Cuanta más autoestima tengas, es más probable que puedas afrontar lo que venga. Y la vida no está exenta de dificultades.
dificultades. Avanzamos, que quiero que dediquemos un poco a preguntas. Conflictos, fundamental, capítulo interesante. Discusiones, llamadlo como queráis. Es inevitable, las discusiones son inevitables con los hijos, pero tenemos que aprender a manejarlas en términos sanos. ¿Y cuál es la base para manejarlo en términos sanos? No entrar en el ring con los adolescentes. No entréis en el ring, independientemente de la discusión. No entréis en el ring. Vuestro hijo sí va a entrar en el ring. ¿Por qué? Porque esto es muy curioso, ¿no? Pero los seres humanos, evolutivamente, primero somos dotados de un motor y después somos dotados de freno. Tenemos un motor de Fórmula 1 con unos frenos de bicicleta. Pero esto tiene que ser necesariamente así, porque si los frenos cerámicos, que son capaces de parar un coche a 300 km/h, se proporcionara evolutivamente a los 9 años, tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque no se daría el aprendizaje. Porque tendríamos a un niño de 9 años que dice: oye, vamos a ir a la montaña, vamos a llevar un kit de primeros auxilios. Por favor, ¿has metido los chalecos reflectantes, papá? Hemos inscrito nuestra excursión en el centro de emergencias, por si nos pone alguna cosa. Hombre, por favor. Entonces, nosotros somos dotados de un motor muy potente que tienen nuestros adolescentes, pero no tiene freno. ¿Qué significa una discusión? El dominio, la habilidad del autocontrol. No la tienen. Si les exponemos a esa situación, estamos perdidos. Nos podemos encontrar con lo que no queremos. Respuestas violentas en un momento dado, acciones, pero porque es incapaz de regularse. No puede aprobar ese examen en la vida. Por lo tanto, nosotros vamos a evitar la discusión, la confrontación, ¿vale? ¿Y cuál es el problema de una confrontación? Este de aquí. Podemos perder la autoridad, pero si nos metemos en una discusión, podemos perder la dignidad. Puedes llegar a insultar a tu hijo, puedes llegar a zarandearle, o puedes llegar a golpearle. Él no tiene freno, lo puede hacer, pero tú no. Y cuando tú a tu hijo le dices: ven a las 12 y ha venido a la 1, no te ha obedecido, has perdido la autoridad. Pero si tú te metes en una batalla con él, pierdes la dignidad. Y la autoridad se da y se pierde. ¿Vale? Incluso nosotros como padres. Por lo tanto, solo desde el propio autocontrol podemos crear condiciones para que nuestros hijos regulen emocionalmente. Evitar la confrontación. De esto hemos hablado ya, Carlos, no quiero discutir. Pero no quiero discutir porque tú te pones como una fiera, sino porque yo me siento mal y no me gusta sentirme así. Tiene que ver conmigo, no contigo. Porque lo que pensamos, sentimos y hacemos, la responsabilidad es de cada individuo, no del otro. Capítulo muy importante: no entréis en conflicto. Con respecto al trabajo escolar, 3 niveles. 1. Si nuestro hijo admite la supervisión, mantenerla, ayudarle, revisar, ayudarle un poco. Que protesta un poco, no pasa nada. Teniendo en cuenta de apartaros un poquito si la cosa se puede pensar. Pero si esas situaciones entran en confrontación en la escalada, que te vayas, que me dejas, idiota, estamos en el segundo nivel. Hay que buscar a alguien, a un tercer adulto, que regule el trabajo escolar, que acompañe, que supervise un poco, si lo admite bien, ¿no? Un curso particular, una academia. Si realmente también rechaza esto, yo consultaría con alguien y buscaría un apoyo para resolver eso, ¿vale?
Pero no olvidemos que el trabajo escolar es una responsabilidad de nuestros hijos, no es nuestra, pese a mucho, pese a todo lo que eso implique para nosotros, ¿no? De frustración. Y en todos los casos cuidar la función afectiva. Esto, por ejemplo, significa, si nosotros, por crear la relación con nuestros hijos, con nuestro hijo, vamos a ir al cine un jueves por la tarde, no vayáis un fin de semana con un adolescente, un jueves por la tarde, un miércoles a las 8 le dices, oye, nos vamos a ver una película, un miércoles, sí, tiene que estudiar o a última hora, a las 8. Eso es más difícil que el adolescente te diga que no. Pero imagínate que previamente tu hijo no ha estudiado o viene con un suspenso. Tú le dices, ¿y yo voy a ir al cine con él? Sí, tienes que ir al cine con él. Porque tienes que hacer que él sepa diferenciar la función afectiva de la función educativa. Y tú vas al cine no para educarle, sino para compartir tiempo con él que lo necesita, independientemente del otro. ¿Vale? Capítulo fundamental. Tenemos que proteger nuestra salud mental y eso significa cuidarnos. Eso significa que cada semana tengamos de 3 a 4 horas de tiempo de respiro cada uno de nosotros. Y cada 15 o cada 3 semanas, 3 o 4 horas para compartir con nuestra pareja. Cada trimestre que nos vayamos un fin de semana. En una ocasión una mujer con la que trabajé, que tenía 3 hijos, muy saturada, por primera vez se cogió el tren de Valladolid y se fue a Santander. Era un viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana. Esta mujer me contó que estaba el sábado en Sardinero, una cafetería, tomando un café viendo el mar. Y había al lado una familia con un adolescente y 2 chicos pequeños que estaban disfrutando bastante de esa mañana. El adolescente con cara de perro, los niños dando... Ella estaba allí. Se levanta esa familia y dice que la madre, según pasa a su lado, le dice: qué suerte tienes, cómo te envidio. Y esta mujer se puso a llorar de la emoción de que la hubieran identificado como una persona. Entonces, no olvidemos que somos personas y que tenemos nuestras necesidades. Y las necesidades, si no te las dan, las tienes que robar. Si las puedes negociar con tu pareja, bien, pero si tu pareja no las necesita, pues dice, pues yo sí las necesito. Por lo tanto, yo los miércoles, a partir de las 7, desaparezco. Y ojo, es muy importante llegar a casa una vez que los hijos estén cenados. Cuando llegues antes, primas. Entonces, lo retrasas inteligentemente. Esa sensación de entrar en casa y todo tranquilo, ya todo el mundo está en su cama, eso no se paga con dinero. Vale, entonces, si nos extenuamos, mal, nos quemamos, no servimos para nada. Y además, yo me cuido para que mi hijo pueda aprender lo importante que es cuidarse. Si nos apoyamos en una red social cercana, interesante, amigos, ya sabéis que el criterio más importante en salud mental de una persona adulta son las relaciones sociales. Sociales, no sexuales. Son las relaciones sociales. ¿Qué significa esto? Significa que una persona que tiene amigos de calidad no se vuelve loca. ¿Por qué? Porque el concepto de la realidad nos lo dan los demás. Cuando uno se aísla, cree que lo que está aquí es la verdad. En cambio, cuando uno se relaciona socialmente y está tomando un café y le dice a su amiga: joder, ayer tuve un día... O sea, en un momento dado estaba tendiendo la ropa
y mi vecina me miró como diciendo, se ha desatado. Y entonces tu amiga te dice, mira, el otro día me pasó. Y entonces uno se da cuenta de que sí, eso que ha experimentado es tremendo, pero por favor, nos está acabando el mundo, forma parte de la realidad. Por lo tanto, rodearos de buenos amigos, a los que puedes abrazar, ¿verdad? Aunque sean pocos, y quedar con ellos. Y eso es un signo de salud mental, clarísimamente. Por eso los problemas, por ejemplo, en la infancia, cuando vas, yo a veces voy a institutos o a centros, ¿no?, donde hay niños que dan muchos problemas, ¿no?, disruptivos, desafiantes, contestadores, y vas a una clase y ves ahí sentado en el fondo a un niño y una niña tímida, callada, que no habla con nadie, que no se relaciona. Ese es un problema de salud mental. Ese es un verdadero problema. Y el humor como aliado, hay que reírse un poco, ¿no? Entonces, cuando vuestros hijos, la ropa de vuestros hijos huelan a rata, es un poco proporcionarles una colonia, barata de litro. La vida nos proporciona experiencias para aprender a ser mejores y los hijos son una de las más importantes. Aprovechémosla, disfrutemos de ellos. Y cuando vayamos a casa ahora, entramos a su habitación y decimos, ¿sabes lo que te digo? Que eres lo más importante para mí. Y le dais un beso.